en el día de hoy. Vamos a estar viendo lo que es potencial eléctrico y capacitancia, ¿sí? Ustedes saben que uno de los campos donde evidentemente la tecnología de la electricidad, de los campos y ondas electromagnéticas van a tener gran influencia es justamente en la conducción de vehículos autónomos, ¿sí? Los vehículos autónomos también además van a tener energías, o sea, se mueven generalmente por baterías con energía eléctrica. Algunos inclusive utilizan energía solar, ¿sí? Justamente hoy vamos a ver que una de las cuestiones principales hoy en día para la tecnología es cómo almacenar la energía eléctrica, ¿sí? Y obviamente estamos también apuntando a energías más limpias como la energía solar, y hoy también vamos a hacer una pequeña mención es a utilizar directamente las plantas para proveer energía eléctrica. Estos son tecnologías que están comenzando a desplegarse y vamos a hablar también de eso hoy, ¿sí? La capacitancia entonces es un fenómeno eléctrico muy relacionado al almacenamiento de la energía eléctrica en este caso, ¿sí? Y es fundamental. O sea, muchos de los costos, por ejemplo, de los paneles solares están relacionados a las baterías que puedan almacenar esa energía, ¿sí? Entonces, almacenar la energía no es solamente producir. Hoy en día, como les mencionaba, vamos teniendo formas más creativas de obtener la energía eléctrica, pero también es muy importante la duración de la batería. Eso lo tenemos claro con los celulares hoy en día, ¿sí? Los materiales que utilizamos nos permiten actualmente tener una autonomía con nuestros celulares que muchas veces no es de nuestro agrado, ¿verdad? Porque tenemos que recargar la batería, ¿sí? Entonces todavía al punto que, ¿verdad? Hoy en día gente está ganando premios Nobel por descubrir formas más eficientes de almacenar energía. Entonces la capacitancia y el potencial eléctrico son cuestiones fundamentales hoy en día para el desarrollo de nuestra área, que es la electricidad, la electrónica, las telecomunicaciones, tecnologías de información en general, ¿eh? Entonces, vamos mirando un poco el concepto de energía potencial, ¿sí? Nosotros sabemos de nuestra primera clase por la ley de Coulomb que existía una fuerza entre dos cargas, ¿sí? Que aparecía que era directamente proporcional a esas cargas e inversamente proporcional a la distancia que les separaba, ¿sí? Esa era la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, eh, así también habíamos mencionado en esas primeras clases de que así como la fuerza gravitatoria entre dos masas era conservativa, eh, también ahora ya habíamos mencionado la relación entre la fuerza de la gravedad o fuerza entre dos masas, ¿sí? Y la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb, ¿sí? Ya habíamos hecho una analogía en esa primera clase, si no recuerdan, no está mal mirar un poquitito, ¿sí? Y del mismo modo también se puede mostrar que son fuerzas conservativas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una fuerza conservativa? El trabajo que produce una fuerza conservativa es igual a la diferencia entre el valor final, ¿sí? Y el inicial de una función que depende solamente de las coordenadas, de la posición. Es lo que denominamos energía potencial. Entonces, la energía potencial de una partícula, en general, un electrón, entonces es una energía que está dependiendo de su posición, ¿sí? Que esté en la posición en el punto A o en el punto B, ¿sí? Vamos a fijarnos un poco qué es realmente lo que está pasando, ¿sí? Si yo acá tengo mi carga Q, ¿sí? Que está produciendo mi campo eléctrico, actuando sobre una carga Q minúscula, ¿verdad? Que es medidora de ese campo eléctrico. Entonces, naturalmente, acá aparece la fuerza de Coulomb entre dos cargas, ¿sí? Que es directamente proporcional a estas dos cargas e inversamente proporcional, ¿sí? A la distancia R que les separa, ¿sí? Entonces, acá lo que me dice es lo siguiente.
el trabajo que está produciendo la fuerza F, ¿sí? Es igual al producto del trabajo por el coseno del desplazamiento, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo esta trayectoria de L que me está mostrando el sentido de el desplazamiento, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a ver acá es, cuando yo hago coseno de este ángulo, ¿verdad? De este desplazamiento por esta fuerza, ¿sí? Yo voy a ver que el trabajo de esa fuerza conservativa va a depender únicamente, ¿sí? De la energía potencial que yo tenga en el punto A y en el punto B, que en este caso es energía potencial eléctrica, ¿sí? Depende solamente de la energía que tenga aquí y aquí, no depende de la trayectoria, ¿sí? Yo podría venir esta partícula por otra trayectoria, ¿sí? Y como el trabajo está es coseno a este ángulo, está en esta dirección, ¿sí? El componente sinusoidal, ¿verdad? Porque fíjense este ángulo, coseno, ¿verdad? De este ángulo de R por F me da el trabajo, ¿sí? Trabajo era el producto, ¿verdad? De la fuerza por el desplazamiento, por una distancia que se estaba haciendo, ¿sí? Entonces, ocurre en este caso, ¿verdad? Que este vector fuerza, ¿verdad? Entonces yo hago el seno de este ángulo y voy a tener la otra componente de esta trayectoria, pero sobre esa componente yo no tengo fuerza, solamente sobre esta componente que está aquí se descompone la fuerza, ¿sí? Este vector aparece aquí. Cuando yo hago seno de este ángulo, acá no tengo yo ninguna fuerza actuando, ¿sí? Entonces eso hace que mi fuerza eléctrica, ¿verdad? El trabajo que produce esta fuerza eléctrica solamente dependa de la posición A y de la posición B. No va a depender de la trayectoria. O sea, esta partícula podría haber venido por este camino, ¿sí? Y podría haber venido por este otro camino, ¿sí? Y por cualquier otro camino, ¿sí? Pero la energía potencial que van a tener estas dos partículas va a depender solamente de la posición inicial y final. No va a depender de por dónde viajó esta carga, ¿sí? Del punto A al punto B, no va a importar cuál es el camino. Eso quiere decir que es una energía conservativa. Sin importar el camino por el cual podría haber venido esta partícula, que podría ser inclusive una cosa mucho más complicada, ¿verdad? Vamos a suponer que a esta partícula eh, se hubiera tenido la necesidad de que comience a girar y me forme acá un dibujo muy complejo y llego hasta este punto B. Igual, la diferencia de potencial va a ser solamente entre el punto A y el D. No va a depender de la trayectoria, entonces, que siguió la partícula. Eso es lo que me está diciendo el hecho de que esta fuerza eléctrica es conservativa, ¿sí? Entonces, sin importar la forma en que se hizo el recorrido, yo igual, el trabajo que está produciendo esa fuerza va a depender exclusivamente de una función matemática de la posición inicial y la posición final. Y esa función matemática de la posición inicial y la posición final, ¿sí? Se llama energía potencial, ¿sí? Entonces, la energía potencial entonces, una función matemática que me determina, de acuerdo a la posición donde está el cuerpo, me determina su nivel de energía, ¿sí? Y el trabajo que se realiza por esta fuerza conservativa, entonces, es igual a la diferencia de la energía en este punto y en este punto. Es lo que me está indicando esta ecuación. Y en la práctica quiere decir que independientemente del camino por el cual llegó la partícula de A a B, ¿sí? El trabajo que, ¿verdad? Realizó esta fuerza va a depender exclusivamente de los puntos A y B, no de la trayectoria que pudo seguir la partícula. La partícula pudo haber venido por cualquier otro lugar. Igual va a depender solamente del punto A y del punto B, ¿sí? Entonces, eso es energía potencial, ¿sí? El trabajo de una fuerza conservativa es igual a la diferencia del trabajo de la fuerza conservativa, ¿sí?
Fuerza por distancia del trabajo. El trabajo de esta fuerza conservativa es igual a la diferencia del valor inicial y final de una función que depende solamente de las coordenadas de la energía potencial. Bueno, entonces, el trabajo infinitesimal del producto escalar del vector fuerza, que en este caso es fuerza eléctrica, ¿verdad? Por el vector desplazamiento delta L, ¿sí? La tangente a la trayectoria, ¿sí? Entonces, fíjense, este dl es tangente a esta trayectoria. Esta es la curva de la trayectoria y esta tangente es dl, ¿sí? Entonces, decimos directamente que es f de L coseno de θ, ¿sí? Pero cuando yo hago dl coseno de θ, resulta que es dr, ¿sí? dr. dl, que era la trayectoria de la tangente, al hacer coseno de θ, me da dr, ¿sí? Donde dr es el desplazamiento infinitesimal de la partícula cargada en la dirección radial, ¿sí? Entonces ese es el tema, ¿verdad? Que por definición de trabajo, esta tangente en realidad es la dirección radial que une Q y Q minúscula, Q mayúscula y Q minúscula. Entonces, acá no tiene nada que ver la componente sinusoidal, sino solamente la radial, ¿sí? Solamente esta componente radial está produciendo trabajo, ¿sí? Entonces, ahora estamos demostrando este hecho, ¿sí? Entonces hacemos ahora dr el desplazamiento infinitesimal de la partícula cargada Q en la dirección radial. Ahora hacemos el, vamos a integrar eso, ¿sí? Entonces acá tengo, esta es la expresión de la ley de Coulomb en su forma escalar, ¿sí? Entonces, fíjense que F, por la ley de Coulomb, es la carga Q mayúscula por Q minúscula sobre R cuadrado, ¿sí? Y eso es la fuerza, ¿eh? Por 1 sobre 4 pi sub 0, estamos hablando de que estamos haciendo el cálculo en el vacío. Entonces, esta es la constante K, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Toda esta parte, Q por Q minúscula sobre R cuadrado por K, esto es la fuerza eléctrica que nosotros definimos por la ley de Coulomb, ¿sí? Y al multiplicar por dr, me está dando el trabajo, ¿sí? Porque en realidad la expresión del trabajo era dl coseno de θ, ¿sí? Ese en realidad es el trabajo. Pero resultó ser que dl coseno de θ es dr, ¿sí? Entonces, al hacer la integral, fíjense que todos estos son constantes y es dr sobre r cuadrado. Entonces, 1 sobre r cuadrado es r a la menos 2 más 1 sobre r a la menos 2 más 1. Entonces se queda menos 1 sobre r, ¿sí? Porque menos 2 más 1 me va a dar r a la menos 1, que es 1 sobre r. Entonces todo esto, k, q, 1 sobre 4 pi sub 0, sale de mi integral y la integral se queda sencillamente dr sobre r cuadrado. Esa integral es muy sencilla, como le decíamos. Es una integral polinomial con signo negativo. Menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Entonces, menos 2 más 1 me sale menos 1. Menos 1 lo escribo como 1 sobre r y el otro menos 1 aparece acá en este factor, ¿sí? Entonces, esta es la integral que yo tengo que tener. Entonces, fíjense que acá estoy demostrando justamente que el trabajo producido por la fuerza eléctrica es del tipo energía potencial. ¿Y cuál es la forma que va a tener la energía potencial? Entonces, directamente, fíjense que yo tenía mis límites de integración. Quería saber el trabajo que se hace desde A hasta B, ¿sí? Entonces, por el signo negativo, voy a cambiar mis límites de integración. Entonces, voy a comenzar tenía de B a A, ¿sí? De A hasta B. Entonces, por el signo negativo, comienzo con A y le resto B. ¿Se entiende eso, sí? Por eso acá van a ver que cuando yo voy a reemplazar, voy a valorar ya esta integral, pongo QQ sobre RA, ¿sí? Y menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, Q mayúscula, Q minúscula sobre RB. Entonces cambié nomás los límites de mi integración para hacer mi valorización, ¿ok? Entonces, fíjense que es tal cual nos estaba diciendo el enunciado. El trabajo que hizo esta fuerza eléctrica
depende exclusivamente de la posición. ¿Por qué? Porque KQ 4pi epsilon sub 0, esto es constante, ¿sí? Depende solamente de la posición. La posición que tenía era RA y RB. No va a depender de otra cosa. Entonces, acá nosotros demostramos que este enunciado es cierto. En realidad, lo que se probó es que esto se cumplía. Entonces, a partir de ahí, se llegó a la conclusión que el trabajo que produce, ¿verdad?, una fuerza eléctrica es del tipo conservativo, ¿sí? Porque depende exclusivamente de las posiciones, ¿sí? Fíjense que la integral era de A a B, pero es RA menos RB por, no es B menos A, por el cambio de signo viene de esta parte de la integral, ¿sí? De acá viene el cambio de signo. Por eso es que energía potencial en A menos energía potencial en B. Entonces, el trabajo de A hasta B es igual a la energía potencial en A. La energía potencial en A, entonces, es esta fuerza, ¿verdad?, sobre RA, y es la energía potencial en B, es esta fuerza sobre RB, ¿sí? Ahora, evidentemente, fíjense, para los curiosos, ¿sí?, que yo tengo acá entonces todo esto, K mayúscula por Q minúscula sobre 4pi epsilon sub 0, entonces una constante. Entonces es lo mismo que si yo factorizo eso, me va a quedar 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Entonces la energía potencial, ahí con más razón estoy demostrando que depende exclusivamente de la posición RA y de la posición RB. Entonces es lo que decimos, el trabajo no depende del camino seguido por la partícula para ir desde la posición A hasta B, no depende. Acá pudo venir por cualquier camino, pudo haber venido esta partícula, ¿sí? Solamente va a depender de la posición inicial A y la posición final B, ¿sí? La fuerza de atracción F, ¿verdad?, que aparece entre ellas, en este caso, la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb, entonces es conservativa, ¿sí? La fórmula entonces de la energía potencial es K por Q sobre 4pi epsilon sub 0 sobre R. Este entonces va a ser la fórmula de mi energía potencial. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a seguir estudiando el potencial eléctrico. Del mismo modo que hemos definido el campo eléctrico, el potencial es una propiedad del punto P del espacio que lo rodea, ¿sí? Definimos como potencial B a la energía potencial de la por unidad de carga, ¿sí? Entonces acá teníamos, este es el potencial eléctrico, ¿sí? La energía, esta es la energía potencial, esta es la energía potencial. Energía potencial, entonces es esto. Ahora, el potencial eléctrico es dividir esta energía potencial entre Q, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Q es la carga de prueba, ¿sí? Entonces, la energía potencial dividido la carga de prueba Q minúscula me da, es igual, este es el potencial de esta carga generadora Q mayúscula, porque se acuerdan que igual que con el campo eléctrico, nosotros decíamos que esta Q era la carga generadora, ¿sí? Entonces, este es, no confundir entonces energía potencial con potencial eléctrico. La energía potencial es lo que hallamos aquí, ¿verdad? Q mayúscula por Q minúscula sobre 4pi epsilon sub 0 sobre R. Esa es la energía potencial. Si esta energía potencial le divido entre esta carga Q minúscula, ¿sí?, que es una carga de prueba, entonces me queda lo que se llama el potencial eléctrico. Dividido entonces entre la carga de prueba es el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo al trabajo le quito Q, ¿verdad? Si le quito Q a esta expresión Q minúscula, esto no es otra cosa que el campo eléctrico, ¿verdad?, en su forma escalar. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico era la fuerza dividido la carga de prueba, ¿sí? Porque el campo eléctrico solamente me hablaba de la perturbación de la carga generadora. Entonces, si en esta ecuación del trabajo yo divido por esto, o pasa dividiendo, entonces, entre Q minúscula, esto no es otra cosa que el campo eléctrico, ¿sí?
Pueden visualizar eso, ¿sí? Que si yo divido entre Q minúscula, naturalmente esto va a ser el campo eléctrico, ¿sí? Y entonces, ahí entonces, por eso es que el campo eléctrico en este caso es E por DL, es igual a la diferencia de potencial entre A y B, ¿sí? Entonces el potencial eléctrico es la energía potencial, ¿sí? Esta energía es la potencial que incluye la carga de prueba, pero si yo divido esa energía potencial por la carga de prueba y me refiero solo a la energía que produce esta carga, entonces estoy hablando del potencial eléctrico. El potencial eléctrico entonces define entonces la energía potencial por la unidad de carga positiva, ¿sí? Entonces es una magnitud escalar, ¿sí? Entonces el potencial eléctrico, ¿verdad? Es también una propiedad del punto P del espacio que lo rodea, igualito que el campo eléctrico, ¿sí? Porque esta carga, entonces, ¿sí? En ese punto, ¿verdad? Mientras que el campo eléctrico era la perturbación generada por esta carga Q, ¿sí? El potencial eléctrico es cuando yo pongo la carga Q minúscula, ¿verdad? Cuando yo pongo la carga Q minúscula en una parte del espacio, cuando pongo esta carga en este punto, voy a tener ahí un potencial eléctrico. Y cuando lo pongo en este punto, voy a tener otro potencial eléctrico. Entonces, es una propiedad del punto del espacio, ¿sí? Mientras que el campo eléctrico es la perturbación que genera Q en el espacio, ¿sí? El potencial eléctrico se refiere a la energía potencial que yo voy a encontrar al poner un punto Q de prueba aquí y aquí, ¿sí? Es por eso que la energía potencial por unidad de carga. Entonces desaparece esa Q minúscula al dividir la energía potencial en ese punto por esta carga de prueba. Entonces, en ese punto del espacio yo voy a tener esta energía potencial por unidad de carga que le llamo potencial eléctrico. Entonces, a la energía potencial dividido la unidad de prueba, Q minúscula, entonces a esto le voy a llamar potencial eléctrico. Y a la diferencia entre dos puntos donde mide el potencial le llamo diferencia de potencial. Y ustedes ya saben que diferencia de potencial es igual a voltaje. Por ejemplo, lo que tenemos en la corriente eléctrica que nos llega hoy en día a Itaipú son 220 voltios, 50 Hertz, ¿sí? Y 220 voltios que es una diferencia de potencial, ¿sí? Una diferencia de potencial. Bueno, entonces, como nosotros ya veíamos luego que acá aparecía también, al dividir todo esto entre Q, naturalmente esto es un campo eléctrico. Por eso vemos también que la diferencia de potencial, si ambos miembros, fíjense que este era el trabajo de la que producía la ley de Coulomb. Y acá aparecían la energía potencial que se está produciendo. Si ambos miembros le divido entre Q, esto pasa a ser el campo eléctrico y esto pasa a ser la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Y eso nomás es lo que se hace en esta ecuación, ¿sí? Se divide toda esta expresión, ¿verdad? Dividido Q minúscula, entonces acá pasa a ser el campo eléctrico. Y si la energía potencial la divido entre Q minúscula, esto pasa a ser los potenciales. Entonces, el campo eléctrico por esta distancia me aparece entonces como la diferencia de potencial entre A y B. De ahí sale esa ecuación, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista matemático del análisis vectorial, yo puedo decir también que esto es la divergencia, ¿sí? Del vector B, ¿sí? Entonces, operando el operador Nabla, entonces divido sobre cada componente y eso es el campo eléctrico, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque si yo eso viene, ¿de dónde viene esto? De derivar esta expresión. Entonces, al derivar esta expresión, naturalmente va a desaparecer
el campo, si yo derivo esta ecuación integral, entonces va a desaparecer la integral y me va a quedar el campo eléctrico como una derivada, entonces, de la diferencia de potencial que existe entre los puntos, ¿sí? Entonces, de manera infinitesimal, si estos puntos están muy próximos, entonces es directamente dB, y eso es lo que se escribe acá. Entonces, al hacer las derivadas, encuentro esta propiedad. Al derivar, entonces, esta ecuación integral, paso a esta otra ecuación, ya una ecuación diferencial con derivadas parciales en I, J y K, componentes ortogonales en este caso, ¿sí? Vamos entonces ahora a la aplicación práctica de estos conceptos, ¿sí? Cuando yo tengo dos placas paralelas, ¿verdad? Yo puedo suponer, enseguida vamos a ver, que pueden ser dos placas metálicas, ¿sí? Y aparece entre ellos, entonces, una diferencia de potencial, ¿sí? Pongo una diferencia de potencial entre ellos, ¿sí? Fíjense que esta diferencia de potencial, en el caso de las baterías que tenemos en el auto, y las baterías, prácticamente todo hoy en día es baterías electroquímicas, ¿sí? Entonces, por reacciones electroquímicas, ¿sí? De los cationes y aniones, de las reacciones electroquímicas, nosotros hoy en día tenemos justamente las baterías del auto, ¿sí? La batería que tenemos en el celular también es una reacción electroquímica. Y enseguida vamos a ver una particularidad que también hoy en día se utilizan otro tipo de reacciones electroquímicas para crear otras formas de energía, ¿sí? Pero de alguna manera nosotros ya habremos escuchado por ahí, ¿verdad? Si es que no teníamos conocimiento previo de electricidad, de todas maneras ya es cultura general hoy en día que una batería de automóvil, por ejemplo, todo el mundo, generalmente en el colegio ya se estudia de que está producido por una reacción electroquímica, ¿sí? Esta diferencia de potencial se debe a una reacción electroquímica. Entonces ahí se generan dos cargas, ¿sí? Dos cargas que están en este caso vamos a suponer sobre dos placas, ¿sí? Cada una tiene un área A, ¿ok? Entonces, estas placas están separadas a una distancia D entre ellas, ¿sí? Una de ellas tiene una carga positiva y la otra tiene una carga negativa, ¿sí? Entonces nosotros suponemos, ¿verdad? De que el desplazamiento es de las cargas positivas a las negativas, ¿sí? Entonces, acá se van a generar la diferencia de potencial, entonces va a hacer que esta carga aparezca como negativa, va a entrar al borne positivo de la batería, ¿sí? Donde se está generando una diferencia de potencial por efecto electroquímico. Nosotros ahora queremos ver cuál es la expresión de ese campo eléctrico en función de estas placas sobre las cuales estoy midiendo ese campo, ¿sí? Enseguida vamos a ver entonces lo que es la capacitancia, ¿sí? Para determinar la capacitancia o entonces se necesita conocer el campo eléctrico entre las placas primeramente, ¿sí? Para ello se considera un capacitor real, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es aplicar sencillamente la ley de Gauss, ¿sí? Nosotros ya sabíamos por la ley de Gauss que lo que realmente nosotros sabíamos, fíjense cuando dimos de hecho que antes de la ley de Gauss ya hicimos un estudio para determinar el campo eléctrico respecto a placas planas. Fíjense en esa lección donde nosotros hablamos, creo que es la 5, donde hablamos de los campos eléctricos en las placas planas, en los volúmenes, en las líneas, ¿sí? Hablamos ahí de los campos eléctricos. Y ya habíamos descubierto que el campo eléctrico respecto a una placa era perpendicular, ¿sí? Por la ley de Gauss, nosotros habíamos visto que el flujo total era producido por la normal, ¿sí? De estas áreas, ¿sí? Entonces, acá yo tengo
la distribución, yo ahora voy a, fíjense que la carga total encerrada, ¿sí? Esta era la ley de Gauss. La ley de Gauss me decía que el flujo total encerrado del campo eléctrico sobre una superficie era igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Esta es la ley de Gauss, ¿sí? Por la simetría de este problema, yo sé que solamente lo que me está produciendo esa diferencia de potencial es esta área de esta placa, ¿sí? Entonces yo acá voy hallando, ¿sí? No tengo componentes, ¿verdad? No tengo componentes en ningún otro lado, solamente en la dirección perpendicular al área está apareciendo el campo eléctrico, ¿sí? Cuando hacíamos la analogía ya decíamos que un plano en realidad era compuesto por un montón de líneas y nosotros ya conocíamos muy bien que respecto a una línea era siempre perpendicular el campo eléctrico a esa línea. Esa fue una de las primeras integrales que mostramos. Después utilizamos la ley de Gauss para simplificar ese cálculo. Y es justamente lo que estamos haciendo acá. La ley de Gauss estamos utilizando, ¿sí? Entonces, fíjense que esa carga encerrada, yo puedo decir que es una distribución de superficie multiplicado por A, ¿sí? Entonces, de ahí, en base a la ley de Gauss, yo tengo el campo eléctrico por el área, que son totalmente ortogonales. Entonces el campo eléctrico sale afuera y la integral me da el área, ¿sí? Entonces acá tenía la carga encerrada, que es la distribución superficial de carga por A dividido epsilon sub 0. Entonces yo aquí, ¿verdad? Veo que en un punto cualquiera, ¿verdad? En la dirección perpendicular, en este caso va a ser la dirección Y, voy a tener un campo eléctrico que es directamente sigma sobre epsilon sub 0 a una distancia I. Entonces, este es el campo eléctrico, ¿sí? Ya había demostrado eso de dos maneras, usando netamente vectores y también por la ley de Gauss. Ya habíamos demostrado eso en clases anteriores que están en los videos. Ahí entonces ya habíamos demostrado esta expresión, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la diferencia de potencial entre las placas, ¿sí? Por la ecuación que presentamos aquí. Entonces, primero hallo el campo eléctrico por la ley de Gauss. Ese es el mecanismo, ¿sí? Luego, aplico esta integral y hallo la diferencia de potencial entre las placas, ¿sí? Entonces, hallo ahí la diferencia de potencial entre esas placas, ¿sí? Entonces, básicamente, voy a tener esta, fíjense, voy a tener la diferencia de potencial, ¿sí? De R va a ser, ¿sí? Y la posición, entonces, va a ser, la posición en que está DR va a ser, la diferencia entre ellos va a ser la posición A menos la posición de B, ¿sí? La placa B, ¿sí? Entonces, finalmente, esta diferencia de potencial va a ser el campo eléctrico por la distancia, ¿sí? Pero justamente yo ya había visto eso, ¿sí? Habíamos visto acá que en este caso va a ser el campo eléctrico por la distancia. El campo eléctrico acá es totalmente ortogonal, entonces va a venir por integrar esta distancia nomás, ¿sí? Esta distancia es D. Por la forma del problema es que nosotros vemos que el campo eléctrico puede salir afuera de esta integral y directamente es la diferencia entre la posición de estas placas, ¿sí? Entre la posición de estas dos placas, que es D, la distancia entre ellos, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial se refiere a la distancia que está teniendo esas dos placas, ¿sí? Yo ya hallé mi campo eléctrico. Mi campo eléctrico era sigma sub 0, ¿verdad? Sigma sobre epsilon sub 0, ¿sí? Entonces, ahora yo ya puedo saber que la diferencia de potencial es directamente, ¿verdad? E sigma sub 0 por D, ¿sí? Entonces, acá puedo decir, fíjense que esto se refiere al valor absoluto.
Porque esta es la expresión de diferencia de potencial. La diferencia de potencial estrictamente es menos E por D, ¿sí? Pero en valor absoluto desaparece el signo, ¿sí? Que es delta V nomás. Delta V entonces E por D, que es sigma sobre epsilon sub 0 D, ¿verdad? Y acá viene la definición de cuál es la cantidad de energía eléctrica almacenada entre esas dos placas. La cantidad de energía eléctrica que va a estar almacenada entre esas dos placas va a ser la carga dividido la diferencia potencial. Entonces yo hago KQ sobre sigma sub 0 D. Entonces, fíjense, ¿verdad? Que yo también, fíjense que carga era igual a distribución de superficie por área. Entonces, esta expresión también yo puedo escribir así. Entonces, va a desaparecer distribución de superficie con distribución de superficie, ¿sí? Y epsilon sub 0 va a ir arriba. Entonces, la capacitancia va a ser directamente área por epsilon sub 0 dividido la distancia, ¿sí? Entonces, esta capacitancia es una propiedad, vamos a decirle, geométrica, ¿verdad? Fíjense que va a ser epsilon sub 0 A sobre D. Va a estar relacionado a la geometría de estas placas, ¿sí? De acuerdo a esa geometría, yo voy a poder tener esta capacitancia, ¿sí? Esa capacitancia, naturalmente, si este epsilon sub 0, ¿verdad? Fíjense que epsilon sub 0 va a estar multiplicando acá. Si yo tengo un dieléctrico, epsilon sub 0 va a ser mayor, va a ser K por epsilon sub 0. Entonces, si yo pongo un dieléctrico entre esas capas, ¿verdad? Entonces va a aumentar su capacidad de almacenar energía. Si tengo un dieléctrico acá, ¿sí? Porque con independencia de las cargas, acá falta una última expresión que me va a decir A por epsilon sub 0 sobre D va a ser finalmente la diferencia de potencial. ¿Ok? Bueno, de igual manera, yo puedo hacer los mismos cálculos sobre un cilindro, ¿sí? En el cilindro, ¿verdad? Acá yo terminé entonces demostrando que la capacitancia entre dos placas planas paralelas, que era esto, ¿sí? Resultó ser entonces A por epsilon sub 0 dividido D. Sigma con sigma se simplificó, ¿sí? Ahora nos vamos a la diferencia de potencial en un condensador cilíndrico, ¿sí? Acá entonces mi condensador cilíndrico son dos placas cilíndricas, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es directamente el campo eléctrico, ¿sí? Y la superficie de este cilindro es 2pi por R por L. Este es el área lateral del cilindro, ¿sí? Y eso era igual, como me va indicando en esta parte, ¿sí? Por la ley de Gauss. Acá estoy hallando primero el campo eléctrico por la ley de Gauss, ¿sí? Entonces yo tengo ahí el cilindro de ese coseno de tita, ¿sí? Entonces el campo eléctrico es constante en ese cilindro, ¿sí? Porque era radial, perpendicular, porque en cada uno hay una línea, ¿sí? En cada uno de estos hay una línea, ¿sí? Y ahí es perpendicular en cada ella. Entonces, se puede ver como un conjunto de líneas, ¿sí? Y cada línea producía un campo eléctrico radial, ¿sí? Perpendicular entonces a esta área, ¿sí? Acá el campo no se producía campo eléctrico, ¿por qué? Porque el área